Hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos nuevamente a esta serie de videos donde vamos a aprender japonés. Estábamos viendo el punto número 3 de la parte de introducción, en donde estamos tratando la gramática general, y este es el tercer video de gramática general que estamos viendo, ¿sí? Todos estos videos están hechos en Romaji, mientras tú aprendes el hiragana como habíamos quedado. Vamos a ver qué contenido traemos ahora. Bien, dentro de toda la gramática, toda la teoría vamos a ver al respecto sobre lo siguiente. Primero, los verbos del presente simple. ¿Sí? Vamos a tener una serie de verbos con los cuales vamos a trabajar en esta lección. También vamos a ver la partícula o, que es este hiragana de o. Vamos a ver el futuro en el japonés y vamos a ver cómo se hace el futuro ahí. En este punto número 4 vamos a ver el kono, sono, ano y dono. En la lección anterior habíamos visto el kore, sore, are y dore. Pues aquí vamos a ver cómo se utiliza estos nuevos términos para referirnos a algo. También vamos a ver el fragmento interrogativo ne. Ustedes habrán escuchado algunas frases que terminan en ne, pues aquí vamos a ver por qué se usa eso. Vamos a ver la partícula ga, pero en su uso para marcar sujeto, ¿sí? Ese uso es lo que le vamos a ver acá. Y un poco vamos a diferenciar con la partícula wa. Como punto 7 vamos a ver dos palabras muy fáciles que vamos a utilizar justamente para hacer la práctica de la conversación, que es sukides y kiraides, que es gustar y detestar algo. En el punto número 8 tenemos la frase o kudasai, ¿sí? Algo o kudasai, que vamos a utilizar más que nada para hacer pedidos en un restaurante. Por último, vamos a ver qué significa itadakimasu, que es un término utilizado antes de comer. Para terminar todo esto y poner en práctica todo lo aprendido, pues vamos a traducir una conversación que tenemos aquí, ¿sí? Que se llama el almuerzo del señor Nelson. Este personaje que está sujetando el menú, pues es el señor Nelson, el que ya estábamos viendo en las lecciones anteriores, y en esta ocasión se fue con su amigo Watanabe, pues a un restaurante japonés, y entonces empiezan a hacer algunos pedidos, y aquí vamos a aplicar toda la gramática que hemos estudiado en esta lección y de las lecciones anteriores también. Les recuerdo que estos temas están en Romaji, ¿sí? Mientras tú aprendes el hiragana, katakana. Todos estos temas también han sido sacados del libro Essential Japanese de la editorial Berlitz. Si desean pueden buscarlo en internet, en la página de Internet Archive, totalmente gratis, lo pueden revisar. Sí, si les gusta pueden seguir aprendiendo más cosas de ahí. Pues me parece que es un libro que está avanzando desde lo más básico y tiene cierto nivel conforme vas avanzando, ¿sí? Este en inglés es un poco antiguo, pero bueno, igual sirve, ¿no? Ahí también recordarles que esta va a ser una última de las lecciones de introducción en gramática general. Ya la próxima vamos a hacer una lección de revisión. Vamos a ver el libro Marugoto, las unidades 2, 3, 4. Creo que hasta la 4 estaría bien ya para comenzar con el Mina no Nihongo. Y después vamos a ir avanzando Marugoto, algunos temas que son bastante buenos y el Mina no Nihongo. Es más, quizás después lo dejamos el Mina y nos vamos con el Marugoto, ¿sí? Porque el método del Marugoto está bastante bueno, ¿sí? Pero eso ya lo veremos conforme avanzamos. Entonces ahora vamos a comenzar con esta lección de introducción número 3. Bien, comenzamos con la lección número 3, titulada Nani o tabemasu ka, que significaría ¿qué vas a comer? Bien, vamos a darle una ojeada a todos los puntos que vamos a ver aquí rápidamente. Primero, vamos a ver los verbos en el presente simple. Vamos a tratar aquí algunos verbos, como verbos en su forma masu, que es como se dice los verbos en la manera educada, en la manera formal en japonés. Acá tenemos una lista de algunos verbos principales con los cuales vamos a trabajar. Luego vamos a ver la partícula o, que es este hiragana o. Vamos a ver acá su uso y cómo va relacionado con el verbo. Hablaremos un poco del futuro y cómo es que ponemos el contexto para entender un verbo en el futuro, ya que el verbo en el presente y en el futuro se escribe de la misma forma. Luego veremos también el kono, sono, ano y dono, que significa este, ese, aquel y cual. Algo muy parecido a lo visto en la lección anterior, ¿sí? Aquí va a haber unos ejemplos para que puedas diferenciar bien cómo utilizarlo. En el punto número 5 veremos el fragmento interrogativo ne, algunas frases que terminan en ne y veremos cómo se usa y qué significa esa terminación. Vamos a ver también la partícula ga como sujeto de la oración, ¿sí? Vamos a verle este uso como sujeto. Vamos a diferenciar un poco el uso del ga y el wa. Acá tenemos bastantes ejemplos para que se pueda uno más o menos ya darse cuenta cuál es la diferencia. Vamos a utilizar los verbos suki y kirai, que significa gustar y detestar algo, ¿no? Como estamos hablando aquí de comidas, de comer, de que te gusta algo, de que detestas algo, pues vamos a utilizar estos. Vamos a ver también la terminación o kudasai, que es utilizado pues para pedir algo en algún restaurante, ¿sí? Por último, veremos el itadakimasu y algunas maneras que se dice en japonés cuando uno va a comer. Siguiendo la dinámica de estas lecciones, pues terminaremos viendo una conversación, la cual traduciremos al español, ¿sí?
Trata de esta vez de este personaje que se llama el señor Nelson, que sale con su amigo Watanabe, van a un restaurante japonés y van a hacer algunos pedidos de comida y veremos qué es lo que dicen para pedir cada una de esas cosas, ¿sí? Y ahora pues comenzamos con esta lección. Comenzamos el punto número 1 de esta lección. Vamos a ver los verbos en el presente simple. Vamos a utilizar la forma masu del verbo. A ver, vamos a leer un poquito esto, ¿sí? Como hemos visto con el desu, que le habíamos dado el significado de ser, en el japonés los verbos no cambian, tampoco tienen persona como en el español. Entonces, el simple hecho de decir des puede referirse a mí, a ti, a él, a ella, etcétera. No tienen las formas que tienen en el español. Ahora, en el japonés existe el lenguaje formal, ¿sí? Para lo cual vamos a utilizar los verbos en su forma masu, que no es otra cosa que el verbo con una terminación masu, ¿sí? Justamente por eso es su nombre. Ahorita vamos a explicar con unos ejemplos para que puedan entender más claro esto, ¿sí? En el japonés también tenemos los verbos que se dicen de manera informal, o también lo conocemos como decirlo en su forma plana o su forma diccionario, porque justamente cuando buscas en el diccionario los verbos, están escritos de esta manera, ¿sí? Tiene el mismo significado que un verbo escrito en su forma masu. La única diferencia pues en sí es su escritura. El significado es idéntico. Ejemplos. Tenemos el verbo tabemas, ¿sí? Está en la forma más. Si se han dado cuenta, la U no se pronuncia mucho. Tabemas. Ahora, el verbo en su forma diccionario sería taberu, que significa ambos comer. No hay ninguna diferencia, ¿sí? Solo que esto es lenguaje formal y lenguaje informal. Tenemos shimas y suru, que significa hacer. Es lo mismo. El verbo ikimas, iku, que significa ir. Entonces, para el caso de las lecciones de japonés, siempre se comienza pues estudiando la forma más, que es el lenguaje formal. Ahora, un pequeño asterisco aquí, en el japonés no existe escritura en su forma futura, se entiende el verbo así tal cual está, que está en presente o en futuro, sí, va a depender mucho del contexto. Más abajo vamos a ver cómo contextualizar esto para entender si es presente o si es futuro. Ahora vamos a ver los verbos en su forma masu, tanto en su forma positiva como en su forma negativa. Rápidamente pueden ver aquí cómo están los verbos, ¿no? Tabemas, comer. Tabemasen, no comer. ¿En qué se diferencia? El más se convierte en masen. Cuando dices masen, es el negativo del verbo, ¿sí? No mimas, beber. No mimasen, no beber. Ikimas, ir. Ikimasen, no ir. Y así tenemos los demás verbos, ¿sí? Esa es la gran característica de los verbos en su forma más. La negación simplemente se le dice, reemplazamos el más por masen, nada más, no se hace otra cosa aquí. Tenemos esta serie de verbos que sí sería bueno que se los aprendan de memoria, ¿sí? Ya viendo el libro vamos a ver algunos principales cuando hacemos un repaso de estas 3 lecciones. Hablando de verbos, eso sería todo, nada más. El verbo se escribe tal cual. El verbo en su forma más. Eso es toda esta teoría. Bien, como punto 2 vamos a ver la partícula o, que se escribe con el hiragana de wo. Esta partícula la vamos a utilizar como el objeto directo del verbo. ¿Qué es el objeto directo del verbo? Pues una palabra que va a complementar al verbo, ¿sí? Esto se explica pues con ejemplos. Vamos a verlo acá. Ejemplo número 1, que dice Watashi wa Nihongo o hanashimasu. Bien, primero vamos a ver qué significa cada una de estas palabras, ¿sí? Watashi, yo. Nihongo, idioma japonés. Hanashimasu es el verbo hablar. ¿Qué está complementando al verbo aquí? Todo lo que va dentro de la partícula o es el complemento del verbo, ¿sí? Entonces acá estamos diciendo que Nihongo, el idioma japonés, hablamos. Entonces, acá qué diría? Yo, ¿sí? Watashi wa yo, Nihongo o el idioma japonés, hanashimasu, hablo. Yo hablo japonés, ¿sí? Así de simple sería. Watashi wa Nihongo o hanashimasu. Otro, Tokidoki eiga o mimasu. Veamos, ¿qué significa cada una de estas palabras? Tokidoki significa a veces. Es un término que se refiere a tiempo, ¿sí? Tokidoki a veces, ¿sí? Como hay palabras que significan nunca, siempre, pues este es a veces, tokidoki. Eiga. Eiga significa película. Mimas, mirar. Mirar o ver. Entonces, ¿qué diría? Tokidoki eiga. Estas palabras que reflejan esas partes del tiempo, como a veces, siempre, no van con ninguna partícula, ¿sí? Va de frente unida a este objeto directo. Podríamos decir tranquilamente Toki Eiga, no necesita el wa ni nada de eso, ¿sí? Porque esto no es tópico de la oración. De frente, Tokidoki Eiga o mimas. A veces películas veo, pero en una traducción más normalita sería a veces veo películas.
Otro, ya van entendiendo la partícula O. Watanabe-san wa, el señor Watanabe, eigo. Mucho cuidado aquí, este eiga es películas, pero eigo termina en la terminación go, significa idioma inglés. Entonces, el hana shimasen está aquí, que significa hablar, pero está en negativo. Hana shimasen. Acuérdense, el masen es negativo y el masu es positivo. Entonces, ¿qué diría? Watanabe-san wa, el señor Watanabe, eigo, el idioma inglés, no habla. El señor Watanabe no habla inglés o no habla el idioma inglés, ¿sí? Que sería lo mismo. Otro ejemplo. Watashi wa sakana o tabemasu. A ver, traducción. Watashi yo, sakana, pescado, tabemasu, comer, positivo. ¿Qué significaría? Watashi wa, yo, pescado, como. O yo como pescado, ¿sí? Bastante sencillo, ¿ve? Otro. Nelson-san wa kohi o nomimasen. Ya, traducción. Nelson-san, un nombre, el señor Nelson. Kohi es café, café en japonés. Nomimasen, nomimas es tomar. Nomimasen sería no tomar. Entonces, traducción. Nelson-san wa, el señor Nelson, café, no toma. El señor Nelson no bebe café, ¿sí? Traducción más normal. El señor Nelson no bebe café. En el siguiente ejemplo, Nihongo no Shimbun o yomimasu ka. Bien, aquí lo que vamos a cambiar un poco es este Shimbun, ¿sí? Porque no tendría mucho sentido la traducción. Ahorita les voy a explicar por qué. Acá lo vamos a poner en vez de Shimbun, Hon. Estaba mal ahí puesto esto, ¿sí? Bien, esta sería la traducción correcta. Entonces, pasamos a explicar. Nihongo, idioma japonés. Hon significa libro. Yomimas es leer. Entonces, veamos. Nihongo no Hon sería el objeto directo. Nihongo no Hon. Un libro de idioma japonés, ¿sí? Nihongo no Hon. Yomimas, leer, ¿no? ¿Lees libros de idioma japonés? Sería acá la pregunta, ¿sí? ¿Lees libros de idioma japonés? Porque esta es una pregunta, termina con la partícula acá, ¿sí? Nihongo no hon, libros de idioma japonés. Yomimas, ¿lees? ¿Lees libros de idioma japonés? El siguiente ejemplo sería, aquí sí con Shimbun. Shimbun es periódico, ¿sí? Nihon no Shimbun o yomimasu ka. Nihon es el país de Japón, ¿sí? Nihon. Shimbun, periódico, yomimasu, leer. Entonces acá sería Nihon no Shimbun, periódico japonés, ¿sí? Periódico japonés, un periódico de Japón, ¿no? Yomimasu, leer. Periódico de Japón, ¿lees? ¿O lees periódicos japoneses, ¿sí? Otro, el último. Mainichi rayo kikimasu ka. A ver, mainichi es todos los días, ¿sí? Al igual que tenemos aquí tokidoki, que significa a veces, mainichi es todos los días. Entonces, mainichi rayo, todos los días radio, kikimasu es escuchar. ¿Escuchas? Dice, ¿no? Todos los días escuchas radio, sería, ¿no? O escuchas radio todos los días. Bien, así hemos visto cómo funciona el objeto directo, complementando un poco al verbo, ¿sí? Vayamos con el punto 3. El futuro. Como hemos dicho, todos los verbos que están escritos arriba en su forma más. Por ejemplo, tabemas significa comer o también significaría comeré, ¿sí? Si es que lo estamos hablando en el futuro. Igualito el negativo, tabemasen significa no comer o no comeré. Todos los verbos tienen esa misma forma. Beberé, iré, vendré, volveré, entenderé, seré, escucharé, hablaré, leeré y etcétera. Y aquí igualito, pero en negativo. También puede ser no escucharé, no hablaré, no leeré y así. ¿Cuándo entendemos que se está hablando en el futuro? ¿Cómo contextualizar eso? Pues muy fácil. Ya que el verbo en sí no podemos ponerlo en forma futura, como en el español, tenemos que usar aquí algunas palabras que nos ayuden a contextualizar. Por ejemplo, decir mañana comeré. Se entiende que mañana comeré. En el español se entendería claramente con decir comeré, que es futuro, ¿no? Pero si lo contextualizas más preciso, sería mañana comeré. Entonces estaría siendo más exacto, ¿sí? O comeré la próxima semana, o comeré esta noche. Entonces con esas palabras uno ya puede ir contextualizando el verbo y entonces se da cuenta que está en tiempo futuro. Pues vayamos a verlo eso con algunos ejemplos aquí, ¿sí? Primera oración. Watanabe-san wa ashita Tokyo e ikimasu. Veamos aquí. Watanabe-san es el señor Watanabe. Ashita es mañana, ¿sí? Ashita es mañana. Tokio, pues es Tokio. Ikimasu es ir. Entonces, ya tenemos ya las palabras. Ahora, con el uso de las partículas, vamos a darle forma a esta oración, ¿sí? Watanabe-san wa, el señor Watanabe. Ashita Tokio, mañana Tokio e.
mañana a Tokio, ikimasu, irá. ¿Sí? Este ikimasu es el verbo ir, pero como estamos diciendo que hasta, o sea, el día de mañana, mañana va a ir a Tokio. ¿Sí? Mañana va a ir a Tokio o mañana irá a Tokio. Este ikimasu se convierte en irá, ya no significa ir. Aquí estamos usando la partícula e, que significa dirección. Hacia Tokio se está yendo, ¿sí? Entonces, la traducción más normal sería Watanabe-san wa, el señor Watanabe, hasta Tokio mañana a Tokio irá, ¿sí? El señor Watanabe irá a Tokio mañana. Así se entendería esa oración. Ya está en tiempo futuro por el hecho de agregarle hasta. Si yo diría Watanabe-san wa Tokio ikimasu, se entendería que él va a Tokio, nada más, ¿sí? Él va a Tokio. Puede estar yendo ahora, ¿sí? Él va a Tokio, se dice, ¿no? Pero si ya le agrego el hasta, ya se entiende que mañana irá a Tokio. Ahí está la gran diferencia. Veamos el siguiente. Tomodachi wa asatte igirisu kara kimasu. Traducción de algunas palabras. Tomodachi es amigo. Asatte, pasado mañana. Igirisu. Igirisu es el país, Gran Bretaña. Igirisu. Kara. Kara significa desde. Si yo pongo Igirisu kara, desde Gran Bretaña significaría, ¿sí? Y ahora el kimas es el verbo venir. Venir en positivo, ¿sí? Venir. Y ahora vamos a darle forma utilizando pues las partículas. Tomodachi wa sería mi amigo, ¿sí? Mi amigo. Asatte igirisu kara, pasado mañana, desde Gran Bretaña. Kimas, vendrá, ¿sí? Vendrá. Se convierte en futuro esto, porque estamos hablando de pasado mañana, ¿sí? Tomodachi wa asatte igirisu kara kimasu. Pasado mañana mi amigo vendrá de Gran Bretaña. Otro ejemplo, esta vez con una pregunta. Tenemos acá la palabra nani. Nani ya la habrán escuchado muchas veces. Es la palabra que. Ahora, nani o nomimasu ka. Aquí estamos usando la partícula o, ¿sí? Nani o, ¿qué nomimasu? Tomar, ¿sí? El verbo beber, beber. Y ka es la pregunta. En este caso, la pregunta en sí significa ¿qué beberás? Se entiende en futuro porque esta pregunta normalmente se hace cuando vas a comer algo, ¿sí? Nani o tabemasu ka significaría ¿qué vas a comer? ¿Qué comerás? Aquí no necesita alguna palabra de futuro, como puede ser mañana, esta noche, aunque podrías decirlo, ¿sí? Para ser más específico. Pero si la pregunta simplemente es Nani no mimasu ka, es que vas a pedir algo, ¿sí? Algo de tomar, ¿sí? ¿Qué vas a tomar? Se entiende una especie de futuro, más que nada le estás preguntando algo que quiera, ¿no? ¿Qué deseas beber? Aquí tenemos otro ejemplo. Konban, nani o tabemasu ka? Konban significa esta noche. Nani, ¿qué? Tabemasu, comer. Y la pregunta acá. ¿Qué significaría? Konban, nani o? Esta noche, ¿qué comerás? ¿Sí? Porque estamos hablando de esta noche, ¿no? Otro ejemplo. Kyo. Kyo significa hoy. Kyo, nani o shimasu ka? Shimasu es el verbo hacer. Kyo es hoy. Hoy, ¿qué vas a hacer? Diría aquí, ¿sí, no? Hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer hoy? Se entiende que está en futuro porque la pregunta usualmente se hace antes de que la persona realice la acción. ¿Qué vas a hacer hoy? Tú preguntas. Bien, en la siguiente, aquí hay un pequeño error. Aquí en vez de O debería ser E. ¿Sí? La partícula E, que significa dirección hacia ese sitio. ¿Sí? Bien, veamos. Watashi wa, yo, kyo, el día de hoy. Kyo, kaisha, la empresa. ¿Sí? Hacia la empresa. Ikimasen, no voy a ir. ¿Sí? Watashi wa kyo kaisha hoy a la empresa no iré. Esto también se entendería como hoy no iré al trabajo, pues, hacia el trabajo, ¿sí? O hacia la empresa. Entonces, como estamos diciendo que hoy día no iré a la empresa, pues se supone que me he levantado muy temprano y estoy hablando eso porque todavía no he ido, ¿sí? Acá vemos que el ikimasen se traduce como futuro, ¿sí? No iré. Bien, en el punto 4 vamos a hablar de kono, sono, ano, dono. ¿Qué significa? Kono significa este, pero que necesita un término adicional, un sustantivo que lo acompañe. Sono, ese, el que está más allá, cerca del oyente. Ese algo, pero necesita también un sustantivo. Ano es aquel, aquella, algo que se encuentra más lejos del hablante y del oyente, pero que necesita también un sustantivo delante, ¿sí? Ano necesita algo. El dono es igual, significa cuál, pero cuál algo, ¿sí o no? ¿Cuál algo? Necesita un sustantivo, ¿sí? Vimos en la lección anterior el core, sobre, ari y dore. Estas palabras
tenían estos mismos significados, o bueno, parecidos, ¿sí? Pero actuaban como pronombres. ¿Qué quiere decir? Que por sí solos ya representaban algo esto, ¿sí? Pero si querías ser más específico, tenías que usar estas palabras, cono, ¿sí? Por ejemplo, este diccionario. Hay mucha diferencia en decir esto y este diccionario, ¿sí? Aquí bajo unos ejemplos para poder distinguir el uso de ambos. Por ejemplo, kono wine wa doko no desu ka? Veamos qué significa. Kono significaba este, que ahorita estamos viendo acá. Este vino, wine es vino, ¿ve? Como pueden ver, este kono necesita, sí, un sustantivo delante para especificar, ¿sí? Kono wine decimos, este vino. Este vino, kono wine wa, doko no. Si vemos que solamente está así, significa de dónde, ¿sí? Porque doko es dónde y el no hace referencia a una posesión, ¿sí? Entonces acá sería ¿de dónde? Deska es una pregunta, ¿ve? ¿De dónde es? ¿Este vino de dónde es o de dónde es este vino? Mientras que si usamos el kore sería de la siguiente forma. Kore wa doko no desu ka? Este kore ya hace referencia a este vino, ¿sí? Claro, siempre y cuando estás en un contexto del que tú sabes que están hablando del vino, ¿no? Kore wa doko no desu ka? Kore es esto, ¿sí? Esto, respecto a esto. Doko no, ¿de dónde es? ¿De dónde es esto? Así de simple, ¿ve? No menciona el vino, pero se contextualiza que ya se sabe que estamos hablando del vino, ¿no? Siguiente. Sono computer wa atarashi desu. Igual, el sono es ese, pero ¿ese qué? Necesita un sustantivo. Sono computer, esa computadora, ¿sí? Estamos hablando de esa computadora. Atarashi desu. Este atarashi es nuevo, ¿sí? Significa nuevo. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Esa computadora es nueva. Aquí igual, el sore utilizaríamos en reemplazo de sono computer, ¿sí? Eso es nuevo, sería en español. Siguiente, igualito, sono shimbun. Ese periódico va a ser reemplazado por sore, nada más, ¿sí? En el sore estamos diciendo eso. Sono shimbun o yomimasu ka. El sono shimbun es un complemento del verbo yomimasu. ¿Ve? Ese periódico lees o leerás ese periódico, ¿sí? También puede entenderse como futuro, ¿sí? Igualito acá. Sore wa yomimasu ka. Eso leerás, leerás eso. Siguiente. Anojito. Hito significa persona, ¿sí? Aquella persona sería aquí, ¿sí? Anojito. Aquella persona wa. Dare desu ka. ¿Quién es? ¿Quién es aquella persona? Y aquí igualito. Are. El are reemplaza al anojito, ¿sí? Ane wa dare desu ka. ¿Quién es aquel? Sería en este caso, ¿no? Otro. Ito-san no kuruma wa. Do no kuruma desu ka? A ver, veamos. Ito-san no kuruma. El carro, el coche de Ito-san. ¿Sí? Dono kuruma. ¿Cuál? Estamos utilizando acá este cuál. ¿Ve? Y como pueden ver, necesita un sustantivo. ¿Ve? ¿Cuál coche es? Está preguntando. ¿Ve? El coche de Ito. ¿Cuál coche es? Dice. ¿Ve? ¿Cuál coche es el coche de la señora Ito? También podríamos reemplazar este dono kuruma por dore nada más. ¿Sí? Ito-san no kuruma wa. Dore desu ka? Ito-san no kuruma, el coche de la señora Ito. ¿Cuál es? Así de simple. ¿Cuál? Este cuál no necesita un sustantivo a su costado, ¿sí? ¿Cuál es? Entonces sería, ¿cuál es el coche de la señora Ito? Sencillo. Aquí tenemos un uso que estaría mal, ¿sí? Por ejemplo, konoyisho. Este diccionario es un diccionario, estaría diciendo, ¿no? Como que esa frase se nota un poco mal, ¿sí? Ahí no se podría usar el kono, ¿sí? Porque ya estarías diciendo que eso es un diccionario. O este diccionario es un diccionario. No tendría mucho sentido esta frase, ¿sí? En estos casos utilizaríamos el core, ¿sí? Core wa, esto, ¿sí? Esto es un diccionario. Ahí sí tendría más sentido esa oración, ¿sí? Esto es un diccionario. Sin embargo, estamos reemplazando el kono yishu por core, ¿sí? Como pueden ver, de esa forma es que se utiliza el kono, sono, ano con el core sobre are de la lección anterior, ¿sí? Esa es la diferencia de esos dos. Entonces, no hay que hacernos problemas ahí, ¿sí? Ahora vamos a ver el fragmento interrogativo ne. Es una pequeña sílaba, una palabra que se pone al final de cualquier oración, ¿sí? Pero le da un significado muy parecido a cierto. O sea, tú dices una afirmación o una frase y esta terminación ne va a significar cierto, no. Busca la confirmación del oyente, ¿sí? Siempre se utiliza este ne
cuando la persona que va a escucharte, pues ya tiene la experiencia o ya conoce el contexto de lo que estás hablando, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Pues vamos a los ejemplos. Uno, kono wine wa oishi desu ne. Kono wine, este vino, ¿sí? Kono wine, este vino. Oishi es delicioso. Es delicioso, acá diría, es delicioso. Y este ne le han agregado, ¿por qué? Porque quieren, pues, que el oyente te responda algo, ¿no? Este vino es delicioso, ¿cierto? Este vino es delicioso, ¿no? Le estarías diciendo así. Eso, y el oyente, lógicamente, si le dices esto, es porque el oyente ya ha probado ese vino, entonces te va a decir, pues sí, es delicioso, claro que es delicioso. Entonces, el ne, por eso digo que se usa cuando el oyente ya sabe a qué te estás refiriendo, ¿no? Por eso es que busca la confirmación del oyente o la aceptación, ¿sí? A eso se refiere el desne. Existe otra terminación que es el desyo, un yo acá al final, ¿sí? Ese yo es cuando el oyente pues desconoce a qué te estás refiriendo, ¿no? Por ejemplo, tú has ido a un parque de diversiones y le cuentas a tu amigo que pues ese parque de diversiones estaba divertido, ¿no? Claro, sabes que él no ha ido, ¿no? Entonces tú le dices, ese parque de diversiones estaba bueno, ¿sabes? El yo se traduce algo así como ese, ¿sabes? Y el otro te dirá, ah, ya, qué bien, te dirá. ¿Por qué? Porque no sabe pues que estuvo divertido, ¿no? Entonces, bueno, eso lo dejamos para cuando toque la partícula yo, esa terminación yo. Ahorita hay que ver el ne, ¿sí? Eso nomás quería aclarar la terminación ne y yo que existe, ¿sí? El ne cuando el oyente sabe, ¿no? El yo cuando pues no sabe, ¿no? Igualito acá. Sonojito wa, esa persona es Ito-san. Sonojito wa, Ito-san desu ne, dicen. Y acá, ¿qué le está preguntando? Esa persona es la señora Ito, ¿no? Le dicen. Y entonces el otro le dirá, pues, ay, así es la señora Ito. Otro, en una empresa, kaigi wa ashita desu ne. Ashita es mañana. Kaigi es una reunión, ¿sí? Entonces acá dice, la reunión es mañana, ¿no? Le dice. Le quiere confirmar, pues, que la reunión es mañana, ¿no? Porque lógicamente piensa que la otra persona sabe que es mañana, ¿no? Entonces le dirá, sí, pues es mañana. Otro, Tomodachi no namae wa José-san desu ne. ¿Qué significaría acá? El nombre de tu amigo es José-san, ¿cierto? Le estarías preguntando, ¿sí? El nombre de tu amigo es José-san, ¿cierto? El señor José, ¿cierto? Otro, Pati wa tanoshii desu ne. Aquí se supone que ya han ido a la fiesta, ¿sí? Por eso le está diciendo, para que le confirme que está divertido, ¿sí? Pati es fiesta, Tanoshi es divertido, ¿sí? Pati wa la fiesta, Tanoshi desu ne. Es divertida, ¿no? Le dice, ¿no? La fiesta está divertida, ¿no? Bueno, eso más que nada es la terminación ne, ¿sí? Algo nuevo, si es que ves una oración que termina en ne, pues no te preocupes, solamente significa eso, ¿no? ¿Cierto? No, sí, nada más, ¿sí? Bien, aquí un tema un poco complejo, ¿sí? Siempre hay la confusión de usar la partícula wa y la partícula ga. La partícula wa es el tópico de la oración, mientras que la partícula ga podría señalar el sujeto de la oración, ¿sí? Bueno, el uso de la partícula wa y de la partícula ga, hay una diferencia bastante puntual que la partícula wa marca el tópico de la oración o de lo que se está hablando, ¿sí? El tópico quiere decir el tema principal, no necesariamente es el sujeto, ¿sí? Aunque muchas veces es el sujeto. Mientras que la partícula ga sí va a marcar el sujeto en una oración, ¿sí? Pero en una oración en particular, ¿sí? No necesariamente va a ser el tópico esa palabra que está dentro del ga o esa frase que está dentro del ga. Ahorita vamos a ver una serie de ejemplos donde vamos a ver cómo usamos el ga como sujeto de unas oraciones, en las cuales después eso lo vamos a insertar como tópico de una oración, ¿sí? A ver, veamos los ejemplos. Atarashi restaurant ga arimasu ne. Dice. ¿Qué significa esto? Atarashi restaurant ga. Este es como el sujeto, ¿sí? Vamos a hablar del nuevo restaurante. Arimasu ne. Hay un restaurante nuevo, ¿no? Le estaríamos diciendo así. Hay un restaurante nuevo, hay un nuevo restaurante. Acá le falta su no. Y luego decimos que sono restaurant wa y empezamos con el wa, ¿sí? A partir de ahora todo lo que vamos a hablar va a ser acerca de ese restaurante que habíamos mencionado en esta frase, ¿sí? Sono restaurant wa oishi desu, porque ya estamos hablando de este restaurante, ¿sí? Ya lo hemos introducido en la oración con la partícula ga. Sono restaurant wa oishi desu. El oishi es delicioso, ¿sí? Pero cuando hablas de un restaurante que es oishi, estás diciendo que en ese restaurante pues cocina muy rico, ¿no? Ese restaurante es muy bueno o cocinan delicioso. Entonces acá vemos el uso de la partícula ga, que estamos introduciendo esta palabra que es un nuevo restaurante, y después estamos hablando ya como un tópico acerca del restaurante, ¿sí?
sobre ese restaurante es delicioso, ¿sí? O sea, tú de la nada en la calle estás y dices, Atarashi restaurante ga arimasne, dices, hay un restaurante nuevo, ¿sí? Pero si dirías Atarashi restaurant wa arimasne, no tendría mucho sentido, ¿no? Porque de repente estarías diciendo, sobre el restaurante hay uno por aquí. ¿Sobre el restaurante? ¿Qué restaurante me estás hablando? Le dirías, ¿sí? Entonces no tendría mucho sentido decir de esa forma, ¿sí o no? Entonces, para introducir una frase, tendríamos que utilizar la partícula ga, ¿sí? Atarashi restaurant ga arimasne. Hay un nuevo restaurante por aquí. Entonces, ahí se nota claramente la diferencia de la partícula wa y de la partícula ga, ¿sí? Sobre el restaurante es delicioso. ¿Ve? Aquí sí ya lo pones como tópico de la oración, ¿sí? Sono restaurant wa oishi desu. Ahí sí ya te entiende que sobre aquel restaurante, sobre el restaurante que ya has mencionado antes, es delicioso. Y ahí se entiende muy claro esta oración, ¿sí? Y ahí la diferencia del ga y del wa. Vamos con más ejemplos. Aquí, konban, esta es una conversación, ¿sí? Acá dice, Konban, Takahashi-san no tomodachi ga kimasu ne. A ver, ¿qué estamos hablando? Así, de la nada yo empiezo a hablar, ¿sí? Konban, esta noche, Takahashi-san no tomodachi ga, el amigo de Takahashi, kimasu ne, viene, ¿sí? O vendrá, porque estamos hablando de esta noche, ¿sí? Es un futuro, ¿sí? Esta noche viene el amigo del señor Takahashi, o vendrá, ¿no? Viene o vendrá, se entiende igual que es el futuro, pero, ¿sí? Sono tomodachi wa, doko hito desu ka? Si se dan cuenta, aquí han hablado de el amigo de Takahashi-san. Ahora, una vez que ya han hablado del amigo de Takahashi-san, ya lo han introducido dentro de la conversación, ¿sí? Una vez que ya lo han introducido dentro de la conversación, ya puedes utilizar la partícula wa para referirte a él, ¿no? Sono tomodachi wa, sobre ese amigo, doko no hito desu ka? Doko no hito significa de dónde, persona de dónde, ¿sí? Persona de dónde, o de qué lugar es, ¿sí? Como pueden darse cuenta que ya estamos utilizando la partícula wa. ¿Por qué? Porque ya han introducido con la partícula ga un sujeto a la oración, ¿sí? Bueno, una vez hecho esta pregunta, pues la otra persona ya responde, ¿no? Kanadajin desu, es canadiense, ¿no? ¿De dónde es? Es canadiense. Canadá kara kimasu, podría decir, ¿no? Viene de Canadá. Otra conversión. Koko ni denwa ga arimasu ka? Koko ni dice, aquí, ¿sí? Aquí, el ni también hacía referencia al lugar, ¿se acuerdan? Koko ni denwa ga, el teléfono, hay un teléfono, como pregunta, ¿sí? Koko ni denwa ga arimasu ka? ¿Hay aquí algún teléfono? ¿Hay aquí un teléfono? ¿Y qué le responde? Hai, denwa wa. Ya utilizas la partícula wa, ¿sí? Porque ya han introducido el denwa, el teléfono, ¿sí? Hai, denwa wa. Asoko ni arimasu. Sí, sobre el teléfono está allí, ¿sí? Está allí. Como se han dado cuenta, muchas veces el ga pues introduce un sujeto a la conversación, ¿sí? Y entonces después de que ha sido introducido ese sujeto a la conversación, pues ya puedes utilizar la partícula wa, ¿sí? Bien, aquí veamos otros usos del ga. El ga también se suele utilizar después de las palabras que son pregunta, como nani, doko, dare. Por ejemplo, dare ga ashita Yokohama e ikimasu ka? Dare ga, ¿quién? ¿Quién mañana irá a Yokohama? Ashita, mañana, ¿sí o no? Yokohama e ikimasu, y ir a Yokohama. ¿Quién irá a Yokohama mañana? Dare ga, estamos utilizando el dare ga, ¿sí? No, no es dare wa. Otro, wine wa. Acá sí el vino es el tópico, ¿ve? El vino. Respecto al vino, nani ga arimasu ka? ¿Qué hay? Sería esto, ¿ve? ¿Qué hay nada más? Pero esto se entiende como de qué tipos hay, ¿sí? Wine wa nani ga arimasu ka? ¿Qué vinos hay? ¿Sí? Vas a una tienda y le dices, wine wa nani ga arimasu ka? ¿Qué vinos hay? Dice, ¿no? ¿Qué tipo de vino, no? Hay vino blanco, tinto, seco, no sé qué tipos de vino más habrá, ¿no? Otro, restaurant wa doko ga ii desu ka? Restaurant wa, respecto al restaurante, doko ga, ¿dónde? Esto significaría dónde nada más, ¿sí? Doko ga ii desu. Este doble i significa bueno, ¿sí? Bueno. Doko ga ii desu ka? ¿Dónde hay buenos, sí? O ¿dónde hay un buen restaurante? ¿Sí? Entonces el ga también lo utilizamos muchas veces después de estas palabras que significa pregunta, ¿sí? Hay verbos que también utilizan este ga seguido de un wa. ¿Por qué? Porque significa algo específico que se va a hablar del tópico. Por ejemplo, vamos a ver acá con ejemplos a qué nos referimos, ¿sí? Watanabe-san wa eigo ga wakarimasu. Dentro de estos verbos tenemos el wakarimasu, ¿sí? Vamos a ver ahorita el wakarimasu. ¿A qué se refiere el wakarimasu? Es la palabra entender, significa entender o saber algo. Entonces, ¿a qué nos referimos acá? Watanabe-san, respecto a Watanabe, eigo es el idioma inglés, eigo ga, ¿sí? Respecto a Watanabe,
el inglés entiende, ¿sí? El señor Watanabe entiende inglés. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo específico, ¿sí? Del tópico. Este es el tópico, este sería algo específico. Eigo ga, que inglés entiende, ¿sí? Esto va con este verbo wakarimasu. Normalmente el wakarimasu va con el ga, ¿sí? Pero el ga indicando algo específico del tópico, ¿sí? Otro. Watashi wa. Se entiende, bueno, que acá sería respecto a mí, ¿sí, no? Nelson-san no tomodachi no namae. El nombre del amigo del señor Nelson. Nelson-san no tomodachi no namae ga wakarimasen. A ver, ¿qué diría? Respecto a mí, el nombre del amigo del señor Nelson no lo sé. Wakarimasen es no lo sé, pues. También significa no lo sé. O no lo entiendo, pero en este caso significa no lo sé. ¿Sí? Acá sería, yo no sé el nombre del amigo del señor Nelson, ¿sí? Aquí también, como podemos ver, va ga respecto al watashi wa, ¿sí? Respecto, estamos hablando de que yo no sé toda esta cosa, ¿sí? Yo no sé todo esto. Estamos hablando de algo específico, yo no sé esta información, ¿sí? Otros verbos que tenemos, pues, es el arimas. El arimas, cuando tiene un significado de tener, poseer, pues lo que está antes de arimas siempre va con ga, ¿sí? Vamos a ver. Veamos acá. Kono daigaku ni, a esa universidad, ¿sí? A esa universidad. Atarashi computa ga arimasu. Tiene una nueva computadora, ¿sí? Aquí se entiende que dice, tiene una nueva computadora. Atarashi computa ga arimasu. Esa universidad tiene una computadora nueva. También se entendería como en la universidad, Kono de Gaku, en esta universidad, ¿no? Hay una nueva computadora, ¿sí? Hay una nueva computadora, tiene una nueva computadora. Nelson-san wa kyo kaigi ga arimasu ne. El señor Nelson, hoy día, kyo kaigi, reunión, hoy tiene una reunión, ¿sí? Tiene hoy una reunión, ¿cierto? ¿Sí? El señor Nelson hoy tiene una reunión, ¿no? Diríamos, ¿no? O respecto al señor Nelson, hoy hay una reunión, ¿no? Poco raro, sí. Más entendible sería esto. Ahora vamos con estas palabras, el suki y kirai. Suki significa gustar, kirai, odiar, detestar, ¿sí? Ojo, kirai no significa que no te guste, significa detestar, ¿sí? Detestar. Entonces vamos a ver aquí. ¿Cómo se utilizan estas palabras sukides y kiraides? Pues escribes acá algo que no te gusta o algo que te gusta y dices, si es que te gusta es algo ga sukides. Si no te gusta es algo ga suki yarimasen. Ahí sí es no me gusta, ¿ve? Yarimasen. Sabemos que del desu el negativo es yarimasen. Pero cuando quieras decir lo detesto, pues sería algo ga kiraides, ¿sí? Ga kiraides. Vamos a ver con ejemplos todo esto, ¿sí? Está bastante sencillo, solo es cuestión de memorizártelo cómo es la forma, ¿sí? Por ejemplo, queremos decir que me gusta el pescado. Pues sakana ga daisuki desu. Daisuki es me gusta mucho, ¿sí? Suki es gustar, pero si lo metes el dai es mucho. Sakana ga, el pescado, me gusta mucho, ¿sí? Otro, hana wa. Hana significa flor, ¿sí? Respecto a las flores, acá sí significaría eso. Respecto a las flores, nani ga suki desu ka? ¿Qué te gusta? ¿Sí? ¿Qué te gusta? O en realidad significaría, ¿qué tipo de flores te gusta? ¿Sí? Hanawa, respecto a flores, ¿qué tipo te gusta, no? ¿Qué tipo de flores te gustan? Sería una traducción más normalita, ¿sí? Otro, Nelson-san ga eiga ga suki desu ne. Bueno, acá hay un pequeño error, acá sería wa, ¿sí? Nelson-san wa eiga ga suki desu ne. Respecto al señor Nelson, Nelson-san wa eiga ga, las películas, suki desu ne, le gustan, ¿no? ¿Sí? Al señor Nelson le gustan las películas, ¿no? Uno chiquito para terminar. Tamago ga, el huevo. Kirai desu ka, lo odias, ¿sí? Detestas los huevos. Bastante sencillo, ¿sí? El uso de esto. Sí, hay que usar nomás algo ga suki desu. Algo ga kirai desu. Algo ga suki ya arimasen. No me gusta. Aquí sí sería no me gusta, ¿sí? Veamos el okudasai. El okudasai está destinado justamente para esta lección, ¿sí? El okudasai es que nosotros ponemos algo y le aumentamos okudasai, ¿sí? Okudasai, ¿qué significa? Por favor, deme ese algo, ¿sí? Tenemos acá dos formas de pregunta si es que estás en un restaurante.
nani o nomimasu ka, que significaba ¿qué vas a beber? También tenemos nani o tabemasu ka, ¿qué vas a comer? El nomimasu se diferencia del tabemas en cuestiones bastante lógicas. Pero nomimasu significa algo líquido, beber, y el tabemas comer, ¿sí, no? Comer es ingerir algo sólido. Pues veamos. Si alguien te pregunta, ¿Nani o nomimasu ka? ¿Qué vas a beber? Pues puedes decir, wine o kudasai, vino por favor. Ocha o kudasai, té verde por favor. Mientras que si te pregunta, ¿Nani o tabemasu ka? ¿Qué vas a comer? Pues puedes pedir sakana, pescado. Sakana o kudasai, niku o kudasai, que es carne, ¿sí? Tamago o kudasai, huevo, ¿sí? Bueno, básicamente ahí está la diferencia de esto. Sí, el o kudasai es eso por favor, eso por favor. Sakano kudasai es pescado por favor, y así. Sí, puedes buscar más sustantivos, más palabras y puedes ir jugando con esas palabras, ¿sí? Por último, vamos a ver el itadakimasu. ¿Qué significa pues el itadakimasu? Ya lo habrán visto muchas veces. Antes de comer, pues los japoneses dicen esta palabra famosa, itadakimasu. Pues esto no es nada más que otra cosa que una muestra de aprecio a la comida que vas a ingerir en ese momento, ¿sí? En español se traduciría digo, porque no es literal, como algunas personas dicen, pues a disfrutar la comida, buen provecho, gracias por la comida. Antes de empezar a comer, ojo, antes de empezar a comer. No se dice durante que uno come, ni tampoco se lo dices al otro comensal, ¿sí? Eso lo dice la misma persona que va a ingerir los alimentos antes de comer. Y como lo dice, pues cruza sus manos a manera de como quien va a rezar algo y dice itadakimasu y comienza a ingerir los alimentos. Y bueno, otra frase que dicen, pues después de comer, gochizo sama deshita, que es también un agradecimiento, pues por la comida disfrutada, ¿sí? Bueno, esto nada más para terminar, a manera de un asterisco, de un adicional al tema que estamos viendo el día de hoy, ¿sí? Y eso sería todo respecto a la gramática del tema de hoy. Vamos a pasar con la conversación, a traducirlo todo eso, que está bastante sencillo. Si es que no has captado algo aquí, pues en esta conversación lo vas a captar. Bueno, y ahora vamos a ver la conversación, ¿sí? El título se llama Nani o tabemasu ka, que significaría, pues, como lo hemos visto, ¿qué va a comer? En esta situación tenemos que el señor Nelson está con el señor Watanabe en un restaurante y van a hacer una serie de pedidos de comida, ¿sí? Vamos a leer qué dice. El señor Watanabe ha invitado a almorzar al señor Mike a un pequeño restaurante japonés cerca de la escuela. Todo el menú está en japonés, el cual el señor Mike todavía no puede leerlo, ¿no? Ahora Watanabe le pregunta, ¿qué va a pedir para comer? Veamos la conversación y lo vamos a traducir. Comenzamos. Está Watanabe y le pregunta, pues ya dentro del restaurante, lógicamente, ¿no? Nelson-san wa nani o tabemasu ka? Ya hemos visto, Nelson-san, señor Nelson, ¿qué va a pedir para comer? ¿Sí? ¿Se entiende eso claramente? ¿Y qué le dice el señor Mike Nelson? Pues, wakarimasen. En este caso diría, no lo sé. Kono restaurant wa nani ga oishii desu ka? ¿Qué le está diciendo? En este restaurante, ¿qué está delicioso? ¿Sí? ¿Qué hay de delicioso? ¿Qué está bueno? ¿Ves? Le dice, no lo sé, en este restaurante, ¿qué está bueno? ¿Qué está delicioso? Y ahora Watanabe le dice, Sakana ga oishi desu. Esto ya lo hemos visto, Sakana ga oishi desu. El pescado está delicioso, ¿sí? El pescado está delicioso. Sakana ga, el pescado, oishi desu, está delicioso. Y luego le pregunta, Sakana ga suki desu ka? ¿El pescado le gusta? Le está preguntando, ¿sí? ¿Le gusta el pescado? Luego Mike pues le dice, Hai, daisuki desu. Sí, me gusta mucho, ¿no? El daisuki. O sí, me encanta, también estaría bien, ¿no? Watanabe dice, ya, Yaki Sakana Teishoku wa dou desu ka? Aquí le está preguntando algo. Vamos a ver qué es lo que dice, porque aquí hay palabras nuevas, ¿sí? Yaki Sakana significa pescado asado, ¿sí? El Teishoku es como un grupo de comida que venden en los restaurantes, ¿sí? Es como aquí en mi país por lo menos le dicen los combos, ¿no? Por ejemplo, voy a un restaurante y me viene así, menú, combo uno viene sopa, arroz con tallarín de segundo y último su juguito. El combo 2 viene una sopa de fideos con un segundo que sería pollo asado, no sé, con su juguito y así. Entonces, en este caso estaría refiriéndose al Yakizakana Teishoku, que significaría el combo del pescado asado, ¿sí? Algo así, el grupo del pescado asado, ¿ya? Entonces le estaría diciendo, ya, bien, Yakizakana Teishoku wa, respecto al grupo del pescado asado,
Do desu ka. Esta también es una pregunta que significa ¿qué tal? ¿Qué le parece? ¿Sí? El do desu ka. Do desu ka. ¿Qué le parece? Traducción. ¿Qué le parece el grupo del pescado asado? Le estaría diciendo. ¿Qué le parece el combo del pescado asado? Luego de eso le dice Sore wa, o respecto a eso, yakizakana viene pescado asado, to significa y, gohan, arroz, pescado asado y arroz, y tsukemono son los pepinos, ¿sí? Los pepinillos. To miso shiro. Miso shiro es una sopa miso, se llaman, un tipo de sopa japonesa, ¿no? Miso shiro. ¿Qué le estaría diciendo acá? Respecto a eso, pues tiene el pescado asado, arroz, pepinillos y sopa de miso, ¿sí? Vamos a ver cómo está la traducción. Bien, ¿qué tal el grupo del pescado asado? Eso es de pescado asado, arroz, pepinillos y sopa de miso. Bien, así le estaría diciendo ahí. ¿Qué le responde Mike? Sore wa ii desu ne. Eso está bien, ¿no? Le dice, ¿no? Sore wa ii desu ne. El i significa bien, bueno. ¿Sí? Sore wa, eso está bueno, ¿no? Le dice. Hai, bien, dice, ¿no? Watashi wa yakizakana teishoku ni shimasu. Acá hay un término nuevo, ¿sí? A ver, watashi wa, respecto a mí, yakizakana teishoku ni shimasu. Cuando acá viene una palabra seguido de ni shimasu, significa yo deseo eso, ¿sí? Yo quiero eso. O yo voy a pedir eso, ¿sí? Entonces, ¿qué estaría diciendo acá? Watashi wa, yo voy a pedir, pues, el grupo del pescado asado. Y luego le hace la pregunta, Watanabe-san wa, respecto a usted, señor Watanabe, veamos, eso está bien, dice, ¿no? Sí, pediré el grupo del pescado asado. ¿Y usted, señor Watanabe? Veamos qué dice Watanabe. Watashi wa sashimi teishoku ni shimasu. Yo pediré el sashimi, el grupo del sashimi. Sashimi también es una comida japonesa, pues no es como el pescado crudo o algo así. Y una vez que dice, yo pediré el pescado, el grupo de sashimi, llama al mozo. Dice, sumimasen. El sumimasen es disculpe, ¿no? De una manera educada también se usa para, pues, llamar a un mozo en un restaurante, ¿no? Sumimasen, le dice, disculpe, y se acerca el mozo, ¿no? Ahora, ¿qué dice el mozo? Hai, nani ni shimasu ka? ¿Qué van a pedir, no? ¿Qué van a desear? Nani ni shimasu, ¿ve? Acá dice ni shimasu, que significaría que ¿qué van a desear? ¿Qué van a pedir? ¿Sí? Nani ni shimasu ka? ¿Qué dice Watanabe? Yaki sakana teishoku, o sea, lo que va a pedir el señor Nelson, to yashimi teishoku o kudasai. Por favor, el yaki sakana teishoku y el sashimi teishoku, dicen. El grupo del pescado asado y el grupo de sashimi, por favor, le está pidiendo, ¿sí? Bueno, luego de un rato dice que vuelve el mozo trayendo la comida del señor Watanabe y del señor Nelson, ¿no? Como hemos visto antes de comer, pues ellos dicen itadakimasu, itadakimasu. Bueno, como dice, buen apetito. Ahora, ¿qué dice Mike? Kono miso shiru wa oishi desu ne. Bien, ¿qué está diciendo acá? Este miso shiro, esta sopa de miso, kono miso shiro wa oishi desu ne. Está deliciosa, ¿no? Le dice. Y después de decir eso dice, sore wa, eso, nan desu ka. ¿Qué es? Este nan es nani, ¿sí? Cuando va antes de desu se dice nan desu ka. No se dice nani desu ka, ¿sí? Entonces él se hace una pregunta, ¿no? Sore wa, ¿eso qué es? Le dice, ¿no? Hana es flor. Hana yarimasen ka. No es una flor, le estaría preguntando, ¿eh? Esto es el negativo de desu, ¿no? Hana yarimasen ka. No es una flor. ¿Eso qué es? ¿No es una flor? Le está preguntando, ¿sí? Viendo el plato de Watanabe. Esta sopa de miso está deliciosa, ¿no? ¿Qué es eso? ¿No es una flor? Le está preguntando Watanabe, ¿sí? Y Watanabe le responde, pues, Hai, so desu. Sí, sí lo es. Sono hana wa, esa flor es crisantemo. Kiku, le dicen al crisantemo. Wa, kiku desu. Sí, sí lo es, dice, ¿no? Esa flor es un crisantemo. Entonces Mike dice, ¿kiku desu ka? ¿Crisantemo? Dice. Kiku o tabemasu ka? ¿Se come el crisantemo? Le está diciendo ahí, ¿eh? El crisantemo se come, le dice, ¿no? Y Watanabe le dice, Hai, tokidoki tabemasu. Sí, algunas veces lo como, dice, ¿no? Y bueno, dejando esa conversación de lado, pues dice, ocha o nomimasu ka? Té verde, ¿sí? Té verde vas a tomar, le dice, ¿no? Ocha o nomimasu ka? El nomimasu es tomar. Va a tomar té verde, ¿sí? Y Mike le dice, sumimasen ga, esto ya lo habíamos visto, ¿no? Disculpe, pero, dice, ¿no? Sumimasen ga, ocha wa, el té verde, amari suki ya arimasen. Este amari es una palabra que significaría una especie de cantidad, pero
pero como decir poco, ¿no? En realidad es decir no mucho, ¿sí? Y entonces se utiliza en negativo, ¿sí? Esto también ya lo vamos a ver en algunas lecciones más adelante. Entonces, ¿qué le diría? Perdone, pero el té verde poco me gusta, diré, ¿ve? Suki yari masen, está en negativo el suki, ¿ve? No me gusta mucho, no me gusta mucho, le estaría diciendo. O me gusta poco. Luego de eso le dice, misu o kudasai, agua voy a pedir, ¿sí? Agua, por favor. Lo siento, pero no me gusta mucho el té verde, pediré agua, ¿no? Y Watanabe le dice, Hai, misu desne. Sí, bueno, agua, ¿no? Le dice. Y llama al mozo, ¿no? Sumimasen, ocha tomisu o kudasai, dice. Té verde y agua, por favor, le dice al mozo, ¿sí? Porque él seguramente va a tomar el té verde. Y bueno, esta conversión está más fácil, incluso más rápido de traducir, porque ya entendemos ya muchas de las palabras que se han visto en las lecciones anteriores, ¿sí? Y eso sería todo por esta lección. Ya la siguiente lección va a ser un tema más de repaso de todo lo que hemos visto de esta gramática general. Vamos a utilizar el libro Marugoto, ¿sí? Vamos a ver las primeras lecciones del libro Marugoto, que justamente ahí vamos a utilizar ya mucho de lo que hemos aprendido, pero en situaciones ya un poquito más específicas, ¿no? Vamos a ver temas de conversión. También vamos a hablar de la familia, vamos a hablar de comidas, ¿sí? Lo que está en las primeras lecciones del Marugoto, ¿sí? La lección, o mejor dicho, la unidad 2 y la 3. La unidad 2 y la 3, suficiente. Con todo eso repasamos todo lo que hemos aprendido acá y comenzamos el Mina no Nihongo y a su par vamos a llevar también el Marugoto. Van a ver que está bueno el Marugoto. Sí, en el Marugoto más que nada vamos a ver ya puro conversación, ¿sí? Con conversaciones de lo que vamos a practicar todo esto. Ya no vamos a ver mucha gramática, pues la gramática cansa en realidad, ¿no? Sí, es por eso también que el Mina no Nihongo es un poco cansado, ¿no? Te centras puro gramática y esta vez es como que cansa, aburre, ¿no? Pero aprender idiomas es así, ¿no? Un poco aburrido el tema de la gramática, ¿sí? La práctica nada más es un poco divertido. Y bueno, con esto terminamos estas lecciones de introducción, ¿sí? Quizá le agrego uno más, aunque no creo. Mejor ya vamos a repasar de una vez el Marugoto ya para comenzar el Mina no Nihongo y el Marugoto ya en sus temas más fuertecitos. Espero que les haya gustado este video. Sí, como dije, son videos de repaso mientras ustedes aprenden el hiragana, ¿sí? Ya deberían estar aprendiendo ya el hiragana, ya se deben saber ya por lo menos el hiragana, los kanas principales, ¿sí? O ya deberían estar estudiando ya los hiraganas que tienen su tenten. Otros ya estarán estudiando el hiragana con los diptongos. Bueno, pero eso ya como les dije en la práctica lo van a perfeccionar, ¿sí? Igual el katakana. Entonces nos vemos en la siguiente lección.